Hola a todos y bienvenidos a este nuevo directo de Código Trading. En esta ocasión va a ser un directo muy especial donde nos vamos a centrar en algo súper importante y a veces un poco olvidado, que son las velas japonesas. Se habla mucho del análisis de los gráficos, pero al final lo más simple que hay en un gráfico es la vela japonesa, y en el vídeo de hoy te voy a explicar con profundidad qué valores nos da una vela japonesa, cómo los podemos aprovechar a nuestro favor. Te enseñaré los principales patrones de velas y después de habértelos explicado, te explicaré con cuál me quedo, dos patrones que para mí son clave, y no me voy a olvidar de un tema muy importante, que es daros una estrategia. Os regalaré una estrategia que será justamente con los dos patrones que nos vamos a quedar. Es una estrategia muy sencilla que funciona muy bien. Así que si te quedas en este vídeo te voy a enseñar todo ello. Antes de nada, te quería mostrar el que es el patrocinador del canal, es AAAFX. ¿Y por qué elijo AAAFX? Pues porque tiene unas comisiones ultra bajas, está bien regulado y aparte es un broker que pues te pone todas las facilidades, no hace marketing agresivo, realmente es un broker en el que trabajas de forma seria y profesional. Y te dejo el link para acceder al broker tanto en el chat como en la descripción, como también en pantalla cuando el directo ya quede colgado en el canal, porque acabará quedando pues colgado. Es un directo, pero quedará todo íntegro al finalizar el directo en el canal. Así que sin más, espero que te guste este directo y ahora mismo os voy a saludar en el chat los que estáis ahí después de la intro. Muy bien, vamos a ver, tenemos a Fernando, veo que os vais sumando a la emisión, y Fernando dice un saludo desde Mataró, bienvenido Fernando. También tenemos a Franieli, que nos saluda en este caso desde Venezuela, y si mandáis saludos ahora es el momento que os iré saludando poquito a poco. Preparo la presentación, ya sé que de momento no la veis, ahí la tengo lista. La presentación de el directo de hoy. Hay un pequeño PowerPoint para ver lo que es la vela japonesa, profundizar en qué parámetros nos da, los principales patrones, todo lo que os he explicado, y lo vamos a ver pues ahora mismo en este PowerPoint de los patrones de velas japonesas. Estoy al caso del chat, y así que cualquier tema, los que estáis en directo ahí podéis hacerlo. Los que no estáis en directo podéis usar los comentarios del vídeo sin ningún problema. Vale, lo primero de todo, si vamos a ver patrones de velas japonesas, es tener muy claro qué es una vela japonesa. Entonces, las velas japonesas son una técnica de gráficos y análisis usada en economía inicialmente por los japoneses, de ahí que se llamen japonesas. ¿Cuándo surgen? Pues sus inicios son en el siglo XVIII en Japón. ¿Y en qué mercado? Pues el arroz. El mercado del arroz de Japón se empezó a graficar de esta manera. En el mundo occidental se ha hecho conocida en los años recientes, concretamente en la década de los 90, desde que Steve Nielsen los introdujo, porque no era una forma de graficar habitual en Occidente, se utilizaban las barras. A ver, saludos, dice Paul desde Perú, bienvenido. Así que, importante saber qué es y de dónde viene y cuántos años hace que se usa. Pues vemos que no hace tanto que se está usando en Occidente. Vale, muy importante. O sea, la definición, bueno, no tiene tanta importancia como la construcción, la información que nos da una vela. Eso es crucial y lo quiero repasar. Sé que algunos ya lo sabréis, pero antes de llegar al final del vídeo, cuando ya os explico la estrategia y me pongo a operarla, pues lo primero es entender bien qué es una vela, cómo se construye, qué partes tiene. Entonces, tenemos dos tipos de vela, las velas alcistas y las bajistas. Las alcistas suelen tener el cuerpo blanco, a veces verde, pero generalmente es o blanco o verde, y las bajistas lo más habitual es que estén en negro o en rojo. Esto lo podréis ver tal como está en este caso de aquí, o también es muy habitual verla de esta manera, la que es alcista, y de esta otra manera la que es vela bajista. Pero aquí lo vemos en blanco y negro. Después en mi gráfico lo veréis en verde y rojo.
pero no os confunda eso, porque al final si es blanco es alcista y verde también, si es roja o negra es bajista. Elvis dice, buenas, saludos desde Chile, siempre es bueno repasar, y Alfredo dice, saludos desde República Dominicana, bienvenidos a todos. Y... uy, que le he hecho un golpe al micro, no me lo cargue. Vale, la información utilizada para reflejar la situación de un mercado mediante un gráfico de velas es la que se utiliza habitualmente para las gráficas de barras. O sea, un gráfico de barras tiene la misma información, pero visualmente es mucho más bonito y atractivo y se entiende mucho más rápido un gráfico de velas. ¿Qué nos dice? El precio de apertura. ¿Y qué es el precio de apertura? Es el precio al que el mercado ha abierto. Entonces, en una vela alcista, la apertura es la parte de abajo del cuerpo. El cuerpo es la parte más gruesa de la vela. ¿Veis? Cuerpo. Entonces, hay un precio de apertura que en la vela alcista es la parte de abajo de la parte gruesa, el cuerpo, y en cambio en la vela bajista es la parte de arriba. Diríamos que el precio aquí ha ido desde este punto hasta este punto, que es donde acaba la vela. Y en este caso es al revés, va de abajo hacia arriba, que es donde acaba la vela. Muy bien, es posible que digáis, y vale, ¿qué es empezar y acabar una vela? Vale. Los gráficos se pueden graficar en distintas temporalidades. Como que lo habéis oído, una temporalidad nos dice, por ejemplo, que cada vela son 5 minutos, si es M5, temporalidad de 5 minutos, o si estamos en una temporalidad de 1 hora, nos dice cada vela representa 1 hora. Por lo tanto, hace 1 hora el precio estaba aquí, al finalizar la hora el precio está aquí. ¿Qué más información tenemos? Vale, esto es donde abre y donde cierra, donde abre en bajista y donde cierra. La mecha, pues es el momento más alto que ha llegado el precio durante esa hora y el punto mínimo al que ha llegado el precio. O sea, esta sombra o mecha, la parte fina, que pueden llamar sombra o mecha generalmente. Hay cosas que tienen más de un nombre, como lo de la sombra, la mecha. Entonces, nos indica el punto más alto y más bajo al que ha llegado el precio, pero no son aperturas ni cierres, simplemente ha pasado por ahí y ha vuelto a otro lugar. Entonces, saludos desde República Dominicana, nos dice Alfredo, no sé si ya, creo que ya lo había leído, ahora pensé que era un mensaje nuevo porque vi que se movía algo, pero no era eso. Entonces, está claro, ¿no? Vela alcista, vela bajista, y la información son estas 4 datos. ¿Qué es? Pues simplemente el precio de apertura, el máximo, el mínimo y el cierre. Aunque utilicen exactamente la misma información, los gráficos de vela resultan visualmente más atractivos, lo que os he dicho, y la información parece saltar de la página, facilitando su interpretación y análisis. ¿De acuerdo? Esta diapositiva es la que nos hemos tirado más tiempo, ahora iremos mucho más rápido. Tipos de velas japonesa, pues según tamaño. Eso es muy claro, o sea, hay velas pequeñas y hay velas grandes, y de aquí pues sacamos esa información. ¿Qué nos dice pequeño o grande? Pues si es pequeño hay poca volatilidad, el mercado se ha movido poco. Si es una vela grande es que ha habido mucha volatilidad, que el precio se ha movido mucho. De ahí sacamos esa información concretamente. Tipos de vela japonesa, pues según el tamaño de la mecha. En este caso tenemos mechas cortas, el tamaño de vela sería por cuerpo pequeña en ambos casos, pero aquí como la mecha es muy grande, pues nos da mechas largas. ¿Eso qué significa? En el caso 1 ha habido poca volatilidad, el precio se ha movido poco. En el caso 2 ha habido volatilidad, el precio se ha movido mucho, pero ha acabado en el mismo punto que partió. En este caso concreto que vemos aquí. Otras veces, si el cuerpo ya también es más grande, aunque tenga mucha mecha, también nos acabará diciendo que ha habido mucha volatilidad, que el precio está fluctuando mucho, ¿no? Está más sucio. Tipo de vela doji, o sea, hemos visto tamaño pequeño, grande de vela, después mechas pequeñas y grandes, después la vela doji. La doji es una vela que el cuerpo, la apertura y el cierre es prácticamente en el mismo punto, así de simple. Nos acaba indicando un momento en el que el precio se ha movido poco, está lateralizando. No es una vela tendencial. Vale, una vela muy importante es la vela martillo, ya os anticipo que será una
de uno de los dos patrones, y hago spoiler, será este tipo de vela. Entonces la vela martillo simplemente lo que encontramos es que tiene todo el cuerpo en un extremo y si os fijáis es de mecha larga, no es mecha corta sino que tiene mechas largas. Estos serían martillos alcistas y estos otros que el cuerpo está en la parte baja serían martillos bajistas. Después en el gráfico os explicaré con más detalle qué parámetros exactos le pido yo, porque esto sería muy discrecional que el cuerpo esté aquí, porque claro, si el cuerpo es un poco más grande sigue siendo martillo y si ya llega hasta aquí también, entonces eso lo tengo medido, vamos a tomar medidas y es matemático, es trading cuantitativo, no una cosa subjetiva, sino totalmente objetiva. Vale, ¿qué más tenemos? Los cambios de color. Como veis en el ejemplo es muy simple, cuando la vela anterior es alcista y la actual es bajista hay un cambio de color y sucede exactamente igual a la inversa, cuando la vela anterior es bajista y la después alcista. Este ejemplo es este segundo caso. Este ejemplo vemos una vela bajista y después una alcista, ¿veis? La vela negra que es bajista y una alcista. Entonces, dentro del cambio de color se distingue tipos de cambio. Pero antes quiero hacer un pequeño paréntesis que es donde puedo aprender más sobre las velas japonesas. Tema importante. Entonces, si queréis profundizar mucho más y queréis aprender mucho más, en la Academia de Código Trading podéis formaros. Yo soy vuestro mentor, tengo esta academia, códigotrading.com, y si entráis en una formación, como por ejemplo el curso gratuito, pues ahí os enseñaré mucho más, con mucha más profundidad, todo esto. Podéis seguir el plan de estudios, donde veréis que hay muchas lecciones, es un curso totalmente gratuito, en el que os podéis formar. Entonces, os dejo el link, después os inscribís en este punto de aquí. Aquí. Os dejo el link a los que estáis en el chat en directo. También los que no estáis en directo lo tenéis en la descripción y os lo dejaré en pantalla. Muy bien. Hemos hecho un pequeño paréntesis para los que queráis profundizar más y vamos enseguida a continuar. Estoy volviendo a poner el pase de diapositivas y voy a mirar un momento el chat. Dice Super Kenny, si creo que será factible usar un ratio 1:1 con las trampas. No, a mí no me da buen resultado. O sea, yo todo lo que he testeado con ratio 1:1, a la larga se te coma el spread, la poca ventaja probabilística que puedes tener se te la come el spread del broker. Yo no lo utilizo, no, es algo que he descartado, pero no porque no me guste por sensaciones, sino porque el backtesting, después de testear miles de eventos, me dice que no es la mejor manera de hacerlo y que ahí o no se gana o se pierde incluso. Mark FG dice, buenas tardes Dave, buenas tardes. Y bien, voy a seguir donde lo habíamos dejado. Y aquí estamos, otra vez en el PowerPoint. Y ya llevamos medio PowerPoint, ya veréis que enseguida nos ponemos a ver lo que os comenté. Los patrones que yo finalmente elijo, los dos que para mí son los mejores. ¿Por qué motivo? Pero antes vamos a ver un poco de teoría sobre los patrones para que acabéis viendo que me ha hecho llevar a simplificar mucho más de lo que es. Vale, aquí vemos un martillo, dirección potencial alcista, ¿no? Porque viene una tendencia bajista, martillo nos cambia un cambio de dirección potencial. Martillo invertido nos indica lo mismo. En este caso, la teoría del análisis técnico dice que el martillo invertido, si después de esta tendencia, también puede marcar un cambio. Vela envolvente alcista, esto es el cambio de color, pero en este caso la vela de la derecha envuelve la de la izquierda. Después tenemos la penetrante, que el cuerpo rojo fuerte en la primera barra y la verde cierra más allá del 50 del anterior. Por lo tanto es una señal de reversión tras tendencia bajista. Tenemos más, como la estrella de la mañana, que es un patrón de 3 velas. Una vela grande, a ver que este color no se ve, una vela grande, una vela tipo doji y otra vela grande. Esto es la estrella de la mañana, este patrón de 3 velas. Después tenemos los 3 soldados blancos,
o verdes en este caso, que son 3 soldados pues que van en una sola dirección, y esto cuando ya se juntan supuestamente por análisis 3 velas en una dirección ya pueden marcar un cambio, pero no sería solo que tengan ese color, sino también acabaría importando otros detalles como el tamaño, que sean velas contundentes, porque si no simplemente puede ser un retroceso para continuar, o sea que no es tan sencillo. Esto eran alcistas, ahora vemos las descendentes, bajistas. El hombre colgado se le llama, para mí es un tipo de martillo también, dirección potencial bajista. La estrella fugaz, que también acaba siendo, simplificando el martillo, pero tenemos 4 nombres según si es cambio alcista o bajista y si el cuerpo está en un lado o en el otro. Una envolvente bajista, la estrella del atardecer, esta, si os fijáis, es la misma de antes, pero es del atardecer porque es el cambio de alcista a bajista. Los 3 cuervos negros cuando se juntan 3 velas bajistas. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el PowerPoint y ahora ya nos vamos a poner con lo que os había prometido, que es a explicar con detalle el tema de qué patrones me quedo yo. Entonces, saludos nos dice Salva desde Argentina, bienvenido. Me hidrato un poco porque aquí hablando tanto rato al final uno necesita beber un poco de agua. Muy bien, vamos a ver lo que sucede aquí. Aquí tenemos un mercado, en este caso es el SP500, podría ser otro, es un mercado que a largo plazo es alcista, entonces es un mercado en el que yo personalmente solo me pongo al alza cuando es para hacer trading swing, o sea, estoy en la temporalidad diaria. ¿Y qué es lo que yo busco? Pues busco un retroceso de la tendencia alcista, un momento que me dé un precio más bajo para tomar una entrada. Entonces, aquí se dan los 2 patrones que para mí son importantes. Veréis que están muy simplificados. En esta trampa de aquí podemos ver los 2. La vela martillo. Este sería el primer patrón. Si hay una vela martillo, ¿cómo lo distingo yo? No le digo estrella fugaz, martillo, todos esos nombres no, todos son martillos. Para ir al alza le pido que el martillo, poniendo un Fibonacci, tenga todo el cuerpo, ¿veis? Pongo entre el máximo y el mínimo de la vela, todo el cuerpo tiene que estar en el tercio superior. Para distinguir los tercios tenéis que tener en las propiedades del Fibonacci el 33,333 y el 66,666. Con esto vemos que el cuerpo está en la zona de arriba, que sería para entrar alcista. Si el cuerpo está en la parte baja, sería el caso contrario, en una tendencia bajista, para entrar a la baja. Y ya está. De todos esos patrones y nombres, simplifico en esto, el martillo. Punto. ¿Cuál es el otro patrón? Y después os explicaré por qué lo simplifico así. Entonces, tranquilos que sabréis el motivo de por qué no distingo todo lo otro. El otro patrón que utilizo para entrar es el cambio de color, pero me da igual si es envolvente, si es interna, si supera el 51, todo eso que hemos puesto nombres y tal que hay en la teoría del análisis técnico sobre las velas japonesas, me da igual. Lo que hago es vela roja, vela verde, entrada alcista. Si fuera el caso contrario, de vela verde a vela roja, entonces bajista. No solo es que haya un cambio de color, por ejemplo, este cambio de aquí no entro, porque no hay ningún retroceso ni ningún apoyo en un nivel, bueno, una trampa aquí, ¿no? Entonces, yo le pido eso. Vale, vamos a ver el motivo. ¿Por qué motivo? Cuando hay una vela martillo, no distingo todo lo demás. Pues porque tengo backtesteado, un backtest completo, de 10.000 eventos es un backtest completo. Y no solo uno, más de uno, donde distinguí, dije, vale, voy a testear y voy a poner si es un martillo, si es una estrella fugaz, si es un martillo invertido, todas las opciones, y voy a ver qué pasa cuando opero las trampas y en otras estrategias en cada caso. ¿Sabéis cuál es el resultado del backtest? Que lo que me da mejor rendimiento es entrar en los 4 tipos de martillo. O sea, en cualquier martillo siempre que el cuerpo esté arriba, en este caso. Y para ir bajista, que cualquier martillo que el cuerpo esté abajo para ir a la baja.
Así se simplifica un montón. ¿Qué me pasó en el otro caso, ¿no? Que es este de aquí, el cambio de color? O sea, cuando hay un cambio de color, yo me puse a testear y decir, vale, tenemos el cambio de color que la vela alcista, ¿no? Esto sería bajista, envuelve. Tenemos un cambio de color donde la vela alcista queda dentro de la otra, es interna, ¿no? Esta es la envolvente, esta es la interna. Después tenemos lo que hemos visto en ese ejemplo del PowerPoint, que es que la vela segunda supera el 50% de la anterior. Después tendríamos las que no encajan en ninguno de estos casos, como esta de aquí, y serían las excepciones a eso, ¿no? Pues yo nombré todos los patrones, me puse a testear un backtest completo de 10.000 eventos, y lo que me acabó dando el backtest es que lo que me sale más a cuenta es operarlo todo. ¿Por qué? Porque me decía, mira, si haces envolventes, en este backtest has ganado un 20% de rendimiento. En las internas has ganado un 9%. En las que superan el 50% se ha hecho un 60% de beneficio. Y en todas las que no cumplen nada de hecho se ha hecho un 120%. Estoy hablando de muchos rendimientos porque son backtest de muchos años, ¿eh? Y claro, yo como analista de un backtest digo, ¿qué es lo que me sale más a cuenta? Sumarlo todo. Sumo todos los tipos de entrada y le llamo solo cambio de color, para simplificar. Pero no simplifico porque a mí me guste la simplicidad. Simplifico porque haciendo el backtest me doy cuenta de que lo que me sale más a cuenta es entrar en todas las que cambian el color. Y en el martillo lo mismo. Todas las que tienen el cuerpo arriba es lo que me sale mejor. Muy bien. Entonces, si hay alguna duda sobre toda la teoría de las velas y los dos patrones, ahora es el momento porque enseguida me voy a poner con otro tema que ya es explicaros la estrategia con estos dos patrones de vela. Tenemos a Salva que nos saluda desde Argentina, ING Cristian saluda desde Costa Rica en este caso y nos dice, ¿haces trading en vivo? Sí, hago trading en vivo, podemos tomar alguna entrada, ahora explico la estrategia y buscamos alguna entrada en vivo. En el software que estoy ahora, que veis aquí, no es el de trading en vivo, sino que es el de simulación y backtesting, que es el Forex Tester, pero tengo abierto aquí el mercado en vivo, la temporalidad de 1 minuto y podemos tomar alguna entrada. Vamos a ver, porque esto puede ser... Aquí no hay fuerza. Aquí me supera el 50. Nada, aquí se había formado una posible entrada. De momento, nada. Vale, pues vamos a tomar alguna entrada en vivo. Y Salva dice, ¿en qué temporada estás ahí? Bueno, aquí estoy en 1 minuto, porque si tengo que entrar en vivo, pues tengo que estar en una temporalidad muy baja para que dé tiempo de que la operación se desarrolle. Si entro en diario o en H4, primero que no es la hora del cambio de vela y segunda que no tendría mucho sentido porque tardaría días en decidirse, ¿no? Y en este otro, en el que estábamos antes, donde hemos visto estos ejemplos, estoy en diario, temporalidad diaria. Y Daniel, que también saluda desde Colombia en este caso. Muy bien, vámonos a explicar la estrategia. Aquí. Vale, muy simple. Tenemos niveles, soportes para ir al alza, ¿no? Los puntos donde el precio gira. Entonces, estos puntos, que el precio baja y después sube, trazamos un nivel. Y lo que buscamos en ese nivel para tomar la entrada con uno de estos dos patrones que os he enseñado es que el precio lo penetre. No se apoye justo en él, sino que haga saltar stops, porque aquí sería un sitio muy típico de si alguien va subiendo el stop, pues o ha entrado ahí, pues plantea ahí el stop, y en el momento que van a buscar liquidez, normalmente sale el precio disparado. Incluso aquí hay un gap de tan fuerte que sale. Lógicamente eso sucede unas veces, otras veces no sucederá y se irá en contra. Pero nosotros lo que haremos es cortar la operación si el precio va en contra
y dejar correr si el precio va a favor, ¿no? Poniendo un TP más lejos y un stop más cerca. Entonces, en este caso, en el SP en diario, yo todo lo tomo alcista. Y, dato importante, trazo un Fibonacci en la trampa, desde el nivel hasta el extremo, y el cambio tiene que llegar mínimo al 105 de Fibo y máximo al 150. Vemos que este martillo es válido, nos haría saltar el stop loss, a continuación hay cambio de color y aquí volveríamos a entrar y en este caso nos da TP. ¿Qué sucede? Que cuando perdemos, perdemos pocos y cuando ganamos, ganamos más, ¿no? Porque miremos aquí, con este stop aquí pegado, hay 766, pero bueno, quitamos el tick final y son 7,6. Entonces, 7,6 y el extremo está a 421. Entonces, 421 menos 7,6 es, espérate, 7,6 menos 4, perdón, 7,6 dividido de 421, no, al revés, 421 dividido de 7,6 ahora, un ratio de 5,5, me estaba con la calculadora metiendo un lío. ¿Eso qué significa? Que en este martillo que salta el stop loss, perdemos, pues por ejemplo, en una cuenta de 10.000, pues $100. Uy, he pintado mal el dólar. Ay. $100 en pérdida. Y a continuación, en esta de aquí, ganamos $550, porque el ratio, si hubiera saltado el stop, es menos 100, pero como aquí hay un ratio de 5,5, nos ganamos, pues en total, si hubiéramos empezado a operar aquí, tendríamos 550 menos un stop de 100, bueno, esto no es porcentaje, esto también son dólares, pues en total ya estaríamos en un beneficio de 450 y solo acertando el 50% de las operaciones, bueno, solo, o sea, acertando la mitad. ¿Por qué? Porque claro, si acierto un 50% de operaciones, pero cuando acierto gano 550 y cuando fallo pierdo 100, cualquiera lo firma. Lógicamente el beneficio será inferior, o sea, y no pasa nada, o sea, acertando un 30% de las operaciones, si cuando ganamos, ganamos mucho más que cuando perdemos, seguirá siendo rentable. Esto es una de las claves de la estrategia, que a veces hay trampas con ratios muy grandes. Este es de 5,5, puede haber ratios de 9, de 10, en algunas trampas, porque estamos planteando ir a extremo. A ver... Rubén dice que no se escucha bien. A mí me dice que el estado de la emisión es bueno. Lo único que sí que me dio un aviso de que la tasa de bits de audio, el valor mínimo recomendado es 128 KB por segundo. Y claro, yo lo puse al máximo en el OBS y me sigue dando ese aviso. No sé, tendré que investigar. No sé si alguien en el directo sabe cómo configurar el OBS para que la tasa de bits de audio supere 128. Si alguien lo sabe, me puede escribir un email aquí y le estaré súper agradecido porque he mirado tutoriales, vídeos, de todo y no acabo de entender cómo se sube la tasa de bits de audio. Entonces, si alguien me puede ayudar, estaré muy agradecido. Vale, dice, vamos a ver si ahora que he explicado si hay alguna entrada en el mercado en tiempo real, en vivo y en directo. Esto es ahora mismo, en un minuto, los 6 pares de Forex para tomar alguna entrada en vivo. Dice, todos los backtests que haces de tantísimos eventos los haces a mano o los tienes automatizados de alguna manera en el Forex Tester. No, en mis inicios lo hacía todo a mano. Actualmente ya backtestear a mano casi nada, ya pues pido que me automaticen las estrategias para testear desde un backtest o sea, desde una automatización. Y eso no significa que solo opere con robots, o sea, sigo operando de forma manual también. Tengo cuentas de trading manual. Daniel dice si estamos en binarios o Forex. No, Forex. Esto es Forex y en Forex Tester estábamos en el SP500, un índice, y aquí tenemos Forex. Y vamos a ver si nos da alguna entrada ahora mismo. De momento
No veo ninguna posible entrada. Uy, dice que papelería que en mi canal siempre escucho solo en una de las bocinas. Está en estéreo la emisión. A ver, bueno, sí, también me sale que está en una sola de las bocinas, o sea, de los auriculares. Qué raro. Tendré que configurarlo. Lo apunto, configurar audio mono para los directos, porque entonces ahora entiendo también por qué puede estar avisándome YouTube en este caso. Raúl dice, bueno, otros decís que se escucha bien, perfecto. Dice Raúl, si has hecho backtest poniendo orden agresiva limit en el 105. Pues exactamente así no estoy seguro de si lo he hecho. Mira, acaba de haber cambio de vela. Aquí nos puede dar entrada si la vela actual acaba en verde. Y en ningún otro sitio, que los otros son a contratendencia. No, pero aquí también es a contratendencia, nada. También Fernando dice que solo escucha en un auricular. Entonces ya lo miraré, el tema este de el audio, de por qué se escucha en un solo auricular, y seguramente tendré que poner en mono lo que es el sonido, pero lo dejo apuntado en la agenda porque ahora no quiero perder tiempo en el directo. Raúl dice stop loss en el 150, estoy haciendo un pequeño test con buenos resultados. Pues interesante, exactamente así no recuerdo yo haberlo testeado, pero suena, tiene lógica, o sea, suena como algo con sentido. Vale, vamos a tomar esta entrada porque está bastante lateral. Compramos. Se nos disparó en el momento de entrar, es que en un minuto es imposible. Y aquí no podemos ir al extremo de la trampa porque no nos dejará. Al estar en M1 es imposible operar porque yo intento ir al extremo y lo máximo que me deja acercar es aquí. Y claro, con estos el broker no te permite menos distancia que eso, y lo que acaba pasando es que los ratios son malísimos. Aquí es un 1-1, no me he podido enganchar en este extremo. Además, al entrar, al ser un minuto, ya estoy aquí arriba. Entonces sí que estamos en ganancia esta operación, ahora en empate, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Realmente esto yo nunca operaría en un minuto, ni loco, pero es que es lo único que puedo hacer en directo. Pero ya os digo, no, ni yo ni nadie es rentable en un minuto de forma manual, creo yo. No he encontrado nunca a alguien que sea capaz de ganar aquí en esta temporalidad. Podría haber un caso de alguien que analiza en diario o H4 y acaba operando en M1, pero lógicamente poniendo en plan el TP aquí arriba, y otra forma de operar, ¿no? Y estoy haciendo un pequeño test con buenos resultados. Genial. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. Mientras tanto, como puede pasar un rato, está ahora el precio ahí para no quedarnos viéndolo todo el rato, todo el tiempo. Nos vamos aquí, que aquí podemos operar de forma pues rápida. Muy bien, primera posible trampa. Vamos a trazar el FIBO. Vemos que supera el 150 y aquí no llega al 105. O sea, esta no es válida por ese motivo y esta tampoco porque ya supera el 150. Seguimos operando y nos da una segunda posibilidad. Desde este nivel es totalmente válida, una trampita pequeña de 1, 2, 3, 4 velas. Es lo mínimo que le pido a una trampa, 3 velas no la opero y el máximo sería 55, parámetro importante. Y bien, tenemos esta entrada y la vamos a tomar. Entonces, entrada a mercado, para entrar a mercado es aquí arriba. Y el stop loss, pues en el extremo, aquí,
es una compra, vamos al 1% de riesgo por operación y el take profit en el extremo de mecha para coger ratios un poco mayores. ¿Veis? Aquí tenemos un buen ratio, ya que estamos en el extremo por mecha. De momento dispara a nuestro favor y vamos a ver cómo acaba. Pues mira, acabó en TP y estamos en 10.194. Así sería operar. Vamos a ver un momento cómo va la operación en tiempo real. Pues esta operación está en la zona de entrada. Es operando en vivo porque aquí está marcándose un posible cambio. Por eso también ya nos ponemos ahí alcistas. Y vamos a ver, aquí no tenemos nada porque esta trampa no será válida. Supera el 150 y aparte está quemada, aquí no llega. ¿Qué significa esta quemada? Que la vela de entrada, que es esta, ya está por encima del 50 el cierre. Eso es motivo para no tomarla. Hubiera funcionado bien, pero los parámetros que tenemos son los que tenemos y los tenemos que cumplir rígidamente. Da igual si algunas hubieran sido mejor operarlas. Tenemos una estadística de miles de eventos y el día a día pues no tiene sentido cambiar nada. Vale, ponemos en el extremo el stop loss, en el otro extremo, en el 0 del FIBO, el profit. Vuelve a ser un ratio parecido a antes, ¿no? Donde si ganamos, por ejemplo, 100, perdón, si perdemos 100 y si ganamos 200. Pues aquí hemos perdido y a punto. ¿Veis? La pérdida ha sido menor que la ganancia, ¿no? La ganancia aproximadamente eran casi 200 y ahora hemos perdido unos 100 aprox. Vale, tenemos reentrada. ¿Por qué? Porque antes era un cambio de color y ahora es un martillo. Voy a dejar los niveles trazados de las que hemos ido tomando. ¿Nos vamos a ver el mercado en tiempo real? Un momento. Pues nada, sigue ahí. O sea, al ser un minuto, pues todas las velas se han quedado laterales. A ver... Yo creo que está todo leído en el chat. Y vamos otra vez. Esta operación en vivo le vamos dando seguimiento y mientras tanto seguimos operando aquí. Vale, nuevo cambio de color, vamos a ver si es una entrada válida, colocando el FIBO. Por cierto, si queréis este programa que estoy utilizando, donde puedo testear hasta 20 años en el pasado y tener miles de eventos y esta manera de hacer trading que yo entiendo cuantitativa, pues se necesita un buen software. Es una pequeña inversión, al final, por todo lo que a mí me ha dado, se compensa y mucho. Y lo podéis tener en este link que os dejo ahora mismo. Y con el 10% de descuento si ocupáis el cupón código FT5. Es más económico que si lo hacéis desde la web oficial. Es la web oficial, pero es un link especial para, pues, ¿veis? Special for código trading, que es, lógicamente el link es el oficial. Tenéis el link en la descripción y también os lo he dejado en el chat y lo tendréis en pantalla. Entonces, este es el software que estoy utilizando ahora. Vamos a tomar esta entrada y así vamos viendo cómo opero. Lógicamente, al tomar unas pocas operaciones podemos acabar ganando o perdiendo. O sea, no os penséis que por 5 o 10 operaciones que pueda haber en una aula siempre se gana, porque no. Al final, las estadísticas, esa aula puede ser una buena racha o una mala racha. Vamos a ver, de momento evoluciona bien y mira, nos dio TP 10.304, pues ya veis que los TP se estiran más que las pérdidas. Vamos al mercado en vivo. Bueno, sigue por ahí, la zona de entrada no se está moviendo mucho. Lo bueno es que lo bueno es que sube fuerte, retrocede lento. Entonces, si estira otra vez para arriba, copiando un movimiento de estos, pues nos puede dar TP. Por eso me he sumado a esta trampa, porque podemos pillar un posible cambio de tendencia. Pero si el retroceso es más profundo, que es muy habitual, ¿no? Que acabe retrocediendo por aquí antes de subir, pues ahí nos sacará, pero a lo mejor nos da una reentrada, que es lo que estamos viendo ahora en el Forex Tester, ¿no?
que aquí no, la primera nos sacó y a continuación la reentrada funcionó. Y como los stops son inferiores, pues no pasa nada. Y vale, no, a ver. Max Studio dice, saludos, acabo de llegar, espero que todo bien, saludos a su familia. Una pregunta, ¿es estrategia 0.5 o 5.5? Es estrategia más parecida a la de 5.5, pero en realidad vamos a extremo de trampa. Entonces, unas veces normalmente estará entre 2, 3 los ratios, alguna vez puede estar en 5 o en 10, pero las trampas pequeñas normalmente se moverá más en eso. Sitcoin Lover dice, no se escucha nada. Pues creo que estoy emitiendo en estéreo y solo hay un canal. Es importante, a ver si aquí hay un botón para poner mono. No, en la tarjeta de sonido no veo que pueda poner mono, pero bueno, en el próximo directo esto estará arregladísimo. Vamos a ver si nos da otra entrada. Bueno, en el Forex Tester esto podría ser, no estoy seguro, por eso vuelvo a ella, que me estaba pasando de largo. Sí, mira, por nivel de cambio de color es el nivel, no es un extremo sino un cambio de color, y el martillo también cumple. O sea que aquí tenemos, he apuntado que estamos en 304, sí. Este es el nivel de trampa, hemos visto que cumple con todo y es un ratio un poco feo, pero al final estamos trabajando con ratios variables porque dependen de cada trampa, ¿no? Bueno, más o menos, un ratio 2, más o menos como las otras. Vale, aquí nos saca y apuntamos 10.185. La cuestión es ganar más de lo que perdemos, ¿no? Si os fijáis, estamos haciendo TP stop, pero claro, acaba saliendo como una escalera de seguir así, pues a largo plazo cualquiera afirmaría perder una así, perder una, ganar una, perder una, ganar una. Max Studio dice, escucha bien. Jordi Mateo, buenas tardes Jordi. Vale, aquí me lié porque la posible entrada era aquí, al ver el gap me despistaba. Así que vamos a ver esta entrada. Vemos que es válida y la vamos a tomar, lógicamente. Somos traders cuantitativos y siempre que hay una entrada que cumple con todo, nos montamos en ella. Entrada a mercado, el stop en extremo, el take profit al extremo de la trampa y compramos. Pues aquí nos da otra pérdida y ahí estamos. En este punto nos encontramos ahora, que otra vez podría dar entrada, pero bueno, vámonos rápidamente a ver el mercado en tiempo real. La entrada que hemos tomado en vivo está en positivo, pero como esto es un minuto, hemos entrado aquí, deberíamos haber entrado aquí abajo, La entrada era aquí, pero entre que esta vela de repente subió un montón y ya estaba por aquí, más el trocito de spread que se queda el broker, en M1 se ve mucho el spread, pues estamos muy arriba, ¿no? Entrando un poco tarde. Y bueno, parece que de momento la intención es buena y está cerca, estamos ganando 3. Esto es el mercado ahora mismo. Si estáis en australiano dólar en un minuto, podéis ver lo mismo que yo. Si hay alguna pequeña diferencia de la data, es posible, porque en el Forex es un mercado descentralizado y a lo mejor pues veis que alguna vela muy pequeña que a mí me sale en rojo, a vosotros en verde, como esta de aquí. Esto puede ser. O sea, los mercados que están descentralizados pueden haber pequeñitas diferencias. Pero en general podéis seguir el mercado, que solo son cosas muy sutiles, No nos va a afectar en la operación en sí. Bueno, esto va para largo, porque es una entrada pues que se está definiendo, o sea, es que incluso en M1 se nos ralentizan siempre, porque como el broker no me deja ir a extremo, porque ya tendríamos TP, fijaros que si estuviera en una temporalidad superior, aquí tendría el TP, aquí tendría el stop loss. Ah, no, mira, primero ha sido el stop. Pero en este caso, aquí reentrada con esta nueva entrada
el stop aquí y a esta segunda nos da TP. Eso es lo que hacemos si la temporalidad es más alta, pero M1 es que no permite trabajar, o sea, la realidad es que si estuviéramos en una temporalidad mayor, que es lo que estamos haciendo en Forex Tester, esta primera operación acaba en pérdida y esta segunda acaba en TP. Lo que hemos hecho no es exactamente la estrategia, porque fijaros que he ido a buscar lo más cerca que me dejaba poner el TP. Entonces no es factible, mira, lo que sí que me deja es subir un poco el stop, no es factible trabajar en estas temporalidades tan bajas, o sea, M1, olvidaros bastante de ello. La de reentrada hubiera funcionado bien en la anterior. Sí, esta reentrada, exacto. O sea, la primera no llega y la segunda entrada es la de ahora, que ya sería TP. Lo único que lo que hemos tomado es una cosa un poco extraña. De tal manera que da un poco igual como acabe. Da sensación de que acabará en profit. Ya le daréis seguimiento. Y bien, espero que os haya gustado el directo de hoy. Si es así, dadle un me gusta y no os olvidéis también de darle a suscribir y a la campanita, y visitad la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.